Hola hermanos, buenas noches. Vamos a comenzar con la reunión del día de hoy, a ver si mientras se van conectando más hermanos y vamos a iniciar con la oración. Padre bendito, en esta hora, Padre, agradecemos una tarde más que nos permites poder estar conectados para seguir escudriñando el día de miércoles, Señor, el día de reposo. Bueno, sí, Señor, reposamos en tu palabra, Señor. Agradecemos mucho, Padre, que nos sigas permitiendo, Señor, escudriñar este libro de Oseas, Señor. Gracias, Señor, porque lejos de ser un libro o un profeta más, Señor, viene a hablar a nuestra vida, en qué condición, Señor, está el pueblo. Por eso, Señor, te agradecemos mucho que nos des la oportunidad, Padre, de poder eh, estar escudriñando de tu palabra, de este profeta, Señor. En esta hora, Señor, yo quiero poner en tus manos, Señor, la aplicación de Zoom, los teléfonos, las computadoras, Señor, todo lo que se usa, Padre, para que podamos estar en línea unos a otros, Padre. Yo te quiero agradecer por todos estos medios, Señor, que nos permites poder estar congregados en tu nombre. Señor, te pido que tomes control, Señor, de los ruidos externos, de las distracciones, de todo aquello, Padre, que no, que nos distrae, Padre, al momento. Muchísimas gracias, Padre, por todo lo que nos das, aún lo que nos quitas, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestras ofensas, nuestras debilidades y permite, Padre, que podamos aprender, Señor, de tu palabra, Padre. Te damos muchísimas gracias. Apresura los pasos de mis hermanos, Señor, que están por conectarse. Y si algunos se van a guardar, Padre, permite, Señor, que posteriormente puedan ver el video o si no, que puedan escudriñar el capítulo en casa. Te damos muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar el día de hoy. Tengo un póster pegado porque los viernes estamos viendo Daniel, no crean que ya la hermana Caro está poniendo imágenes, no, sino porque estamos viendo el libro de Daniel y nos sirve este póster para estar indagando sobre lo que estamos viendo en Daniel. Pues hoy nos toca ver, hermanos, Oseas capítulo 10. Oseas capítulo 10. Recuerda que ahorita estamos con este libro que confronta a los reinos, tanto al reino del norte como al reino del sur, pero principalmente al reino del norte. ¿Sale? Voy a hacer grande. Nos toca Oseas 10 y si tú, yo no sé si la mayoría de sus Biblias traen subtítulos, en especial en la versión Reina Valera, no viene un subtítulo, no viene sí, un subtítulo que se le haya puesto. A lo mejor si tú tienes otra versión, probablemente venga el subtítulo. En la Reina Valera no. Y eso dio a que yo le pusiera ahí la viña. La viña, ¿por qué? Porque ahorita precisamente vamos a hablar de la viña, ¿sale? Y vamos a comenzar con Oseas. Quiero que te percates de algo, hermano, algo que yo no sé si tú te habías dado cuenta, que el libro de Oseas usa parábolas, usa cosas, usa personas, usa como ejemplo animales, usa como ejemplo cosas que cotidianamente tú y yo vemos, o ya sea físicamente o a través de la televisión, y eso es algo muy interesante. Fíjate esta parte. Usa personas imperfectas. ¿Como quién? Aquí está en la pantalla, como una esposa infiel, una persona con llaga y enfermedades, un amigo en el buen tiempo, un granjero que siembra viento y obtiene un torbellino, un niño testarudo e ingrato, un bebé sin suficiente sentido común para salir del útero. Aquí estamos hablando de puras personas, ¿sale? Pero también el libro de Oseas nos va a hablar de plantas defectuosas. Una planta arruinada, marchita y sin fruto. Si tú te das cuenta, en cada uno de los ejemplos que te estoy dando del libro de Oseas viene también el capítulo y el versículo para que tú digas, ¿dónde está esa planta arruinada? Ah, pues que te vayas a Oseas 9:16, ¿sale? Habla de una vid que esparce veneno. El día de hoy nos toca esa parte, ¿sale? Escudriñar sobre esta vid.
Usa cosas defectuosas o nos da ejemplos de cosas defectuosas, como que, como un horno cuyo termostato está atascado en un nivel muy alto, como un pan a medio cocer, un arco defectuoso, algo que nadie utiliza, una niebla efímera de la mañana, aquí me faltó una A, perdón, el rocío temprano que se desvanece y disipa la paja y el humo, ¿sale? Entonces, si tú te das cuenta, usa cosas que tú y yo podemos ver o tener todo el libro de Oseas a través de parábolas o de ejemplos, ¿sale? Aquí vemos animales defectuosos, también usa animales defectuosos. Hermanos, les voy a pedir que si ustedes no ven que cambia la diapositiva, me digan, porque eso me pasa mucho en viernes. Según yo estoy cambie diapositivas y resulta que no me cambió ninguna, ¿sale? Entonces ahorita mi diapositiva debe decir animales defectuosos, ¿sale? Una novilla testaruda, una paloma que revolotea sin rumbo, un asno salvaje e indomable, y una novilla acostumbrada al trabajo fácil. ¿Sale? Entonces, durante todo el libro de Oseas vamos a ver estos ejemplos o estas parábolas de personas imperfectas, de plantas defectuosas, de cosas defectuosas y animales defectuosos. Todo el libro de Oseas nos va a dar ejemplo. ¿Sale? Ahora sí vamos a comenzar la lectura. Oseas 10, del 1 en adelante. Hoy nos toca ver qué una planta, una vid. Y vamos a comenzar en Oseas capítulo 10 del 1 y el 2 solamente. ¿Sale? Dice la palabra de Dios. Ya cambié de diapositiva, hermanos. Dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Está haciendo referencia que Israel, que el pueblo de Israel, que el reino del norte es una frondosa viña, es un árbol muy grande, pero que estaba dando fruto para sí, no para los demás, no para el demás pueblo, no para sus hermanos, sino para sí mismo. Y que había multiplicado los altares, estaba dividido su corazón. Si tú has tenido la oportunidad de leer el libro de Apocalipsis, te vas a dar cuenta que algo que aborrece el Señor es que uno sea tibio. Y la tibieza tiene que ver con el corazón dividido. El corazón donde por un lado adora, obedece, alaba al Señor, pero por el otro lado también tiene ídolos. Por el otro lado desobedece. Por el otro lado ya no adora. ¿Sale? Ese es un corazón dividido. Entonces, aquí nos está hablando de esta planta o esta viña defectuosa. Algo que te quiero comentar es que en la palabra del Señor, el Señor siempre va a mostrar también ejemplos a través de los árboles, a través del cedro, del Líbano, a través de una viña, a través de una higuera. Y quiero que te pongas a pensar esto. Yo no sé si tú sabías, pero comúnmente en el pueblo de Israel o en esta ciudad de Israel tienen sus viñedos. Pero tú sabías que en medio del viñedo plantan un árbol de higuera. Y esto, hermano, no es solamente una costumbre de ellos. Esto viene en la palabra de Dios. Si no mal recuerdo, esta parábola se encuentra en Lucas 13, donde está la higuera y nada tiene que ver con la vid. Pero cuando tú indagas, cuando tú escudriñas, te das cuenta que esto es una costumbre. Cuando el hebreo, cuando el judío ve que el terreno es grande y tiene la capacidad de dar muchísimo fruto, no solo plantan vides o plantan una vid o hacen un viñedo, sino que en medio plantan un árbol de higos, una higuera. Y esto es, desde aquí empezamos a aprender del Señor. ¿Sale? ¿Qué nos quiere mostrar? Entonces, aquí el Señor les decía, eres una frondosa viña, sí, pero estás dando fruto para ti, no para los demás.
Estás teniendo tu corazón dividido. Por un lado dices que me adoras, me entregas sacrificios, me entregas ofrendas, me entregas tu adoración, pero por el otro lado estás poniendo tu confianza en los ídolos, en aquel ídolo que va a mandar la lluvia, en aquel ídolo que da la fertilidad, en aquel ídolo que prospera. Y tú y yo muchas veces somos así. Podemos ser una frondosa viña, pero estar dando fruto para nosotros, o podemos estar dando un fruto silvestre. Las vides pueden dar una uva natural o una uva silvestre. Y esto también se tiene que relacionar con el pueblo natural del Señor, pero también con los gentiles. Pero ahorita vamos a tocar el tema de que en muchas ocasiones nosotros somos esa viña y estamos dando por un lado frutos como el amor, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, pero por otro lado también estamos dando la ira, la contienda, el chisme, la idolatría, porque tal vez no son ídolos de palo y de piedra, pero son ídolos aquí en el corazón, que han robado nuestra atención de leer, de ayunar, de orar. Entonces, aquí el Señor dice, está dividido tu corazón. Y muchas ocasiones, hermanos, nosotros estamos divididos, estamos siendo tibios. Fíjate lo que dice el Salmo 80. Aquí confirma que su pueblo es una viña. Dice, Salmo 80 a partir del versículo 8, está en las diapositivas, si tú no traes tu Biblia, está en las diapositivas. Dice la palabra de Dios. Hiciste venir una vid de Egipto. ¿Quién era esa vid? Pues todo el pueblo que él sacó de Egipto. Echaste las naciones y las plantaste. Limpiaste sitio delante de ella. Ahorita vamos a ver esta palabra limpiaste, que en otras palabras es podaste, porque poda y tala es muy diferente, ¿sale? La tala es cuando ya cortan definitivamente, pero la limpia o la poda, o más bien la poda es limpieza. ¿Sale? Para que dé más fruto. Limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó toda la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos, porque aportillaste sus vallados. Y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano, fíjate, algo muy importante. Aquí el salmista está diciendo, Señor, esta fue tu viña que sacaste de Egipto. Por favor, regresa a restaurarla porque es tuya. Tú la plantaste, tú le pusiste raíces. Pero este salmo te habla del Señor Jesucristo. Y aquí te vas a dar cuenta. Porque el Señor, a través del Señor Jesucristo, porque creo que hay como abierto. Ah, creo que ya. Ya, a través de este salmo es una profecía de nuestro Señor. Fíjate lo que dice. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. ¿Quién está sentado a la diestra del Señor? Una. Luego dice, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. ¿Quién es ese hijo de hombre? Yo creo que tú ya te sabes la respuesta. Así no nos apartaremos de ti, Jacob. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. A resplandecer tu rostro y seremos salvos. Se me está yendo el internet, no dejes que brinque para allá.
Entonces, si te das cuenta, el hacer resplandecer su rostro y seremos salvos, ¿en quién solamente hay, no, hay salvación? En Jesús. Ellos estaban esperando a este Mesías, ellos estaban esperando a este Salvador. Y aquí lo dice, al varón de tu diestra, aquel hijo de hombre. Este término lo vamos a encontrar en Daniel y en Apocalipsis. El hijo del hombre. El Señor no comparte su gloria con nadie, pero le dio toda la gloria, la honra y el poder a su hijo. Entonces Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Jehová, Jesucristo es Yahweh. Jesucristo es el Señor. ¿Sale? Entonces ellos aquí en este Salmo 80 les estaba diciendo, Señor, somos tu viña, restáuranos. Te comentaba que el Señor a través de diferentes árboles, Él nos habla. Esto de aquí, esto donde te estoy manejando el cursor, es un viñedo. El viñedo es esto también de acá. El viñedo produce frutas, uvas. Bueno, frutas, uvas, ¿sale? Y aquí es algo que yo te decía acá abajo. En los viñedos, en el pueblo de Israel, comúnmente en medio plantan una higuera. Y tú vas a encontrar, si no mal recuerdo, en el libro de Isaías, que al pueblo del Señor se le considera el olivo. ¿Sale? Hay un olivo natural, que es el pueblo del Señor, el pueblo que se puede decir por sangre, pero también está como ese olivo silvestre, ese olivo que venimos a ser el demás pueblo, aquellos gentiles. ¿Sale? El olivo, ¿qué produce? Aceite. La vid, uvas. La higuera, higos. Si te das cuenta, cada uno de esos árboles dan fruto. Hermano, si tú eres un olivo, tienes que producir aceite, tienes que producir o reflejar al Espíritu Santo. Si tú eres una vid, tienes que producir uvas, tienes que producir la sangre de Cristo, tienes que reflejar a Cristo. Y si tú, hermano, eres una higuera, también la higuera tiene que dar higos. Tienes que dar fruto, hermano. Ok, ya conoces a Cristo. ¿Ahora qué? A través del testimonio de Cristo tenemos que dar frutos. Estamos hablando de la vid o sí, de la viña. Y fíjate, aquí están las partes, vamos a aprender un poquito de esta planta. Aquí están las partes de la vid. Y empieza por las raíces, espero que todos estén viendo la diapositiva, el tronco, el brazo, después la yema, los pulgares, el zarcillo, el sarmiento y la hoja. Y este es el racimo. De aquí de estos brazos sale algo que la escritura dice que son los pámpanos. Yo creo que ya te fuiste hasta Juan, donde dice que separados de él nada podemos hacer. Estas son las partes de la vid. La raíz es Cristo. El tronco, si nuestra raíz es Cristo, nuestro tronco va a ser ese carácter, va a ser ese testimonio a través de que ya recibimos a Cristo. Lo que es el brazo, el sarmiento, los pulgares, el zarcillo, van a ser consecuencias del testimonio de Cristo. Pero al final todos tenemos que dar el racimo, todos tenemos que dar esta fruta. Este árbol, el vid en especial, hermanos, la vid tiene estos zarcillos que cuando van creciendo se enredan fácilmente y se enredan para que ellos vayan creciendo y puedan sostener todo el árbol, sobre todo para sostener el racimo, porque el racimo de uvas no es de una uva o de dos, es de más de 5 uvas. Entonces, hermanos, tú y yo, si estamos en esa viña, si somos esa viña, tenemos que dar fruto. Pero si nuestra raíz no es Jesús,
difícilmente vamos a poder dar fruto. Continuamos con la lectura, pero antes vamos al Salmo 104, versículo 15. Está en la pantalla y dice, y el vino que alegra el corazón del hombre. ¿Para qué es el vino? Porque aparte de la vid, dar el fruto de la uva, después esas uvas son manipuladas, así lo voy a llamar, son aplastadas para dar vino. Y conforme más el vino pase tiempo, más concentrado queda y más rico sabe. Entonces dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Si te das cuenta, todos los árboles que el Señor creó son para dar fruto, son para dar bienestar al hombre. El vino que alegra el corazón del hombre. ¿Qué árbol es? La vid. El aceite que hace brillar el rostro, el olivo. El pan que sustenta la vid del hombre, el trigo. Y todos estos árboles o todas estas plantas vienen en la palabra del Señor. ¿Ya viste qué maravilloso? Pero fíjate lo que dice Isaías 5, versículo del 1 en adelante. Esta viña que tenía el Señor, fíjate, esta es una parábola. Dice, ahora cantaré, ya cambié de diapositiva, hermano, si no se cambia me dices, es Isaías 5, 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despre despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, ¿ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerá el cardo y los espinos. Pon mucha atención. ¿A qué te recuerda el cardo y los espinos? ¿Cuándo nacen los cardos y los espinos? Cuando nació el pecado. Cuando damos entrada al pecado, empieza nuestra vida con cardos y espinos. ¿Te acuerdas de Génesis? Cuando desobedeció Adán y Eva, ¿qué es lo primero que empezó a producir la tierra? Cardos y espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. ¿El reino de qué? Del norte. Recuerda que se dividió el reino del sur, el reino del norte. ¿Sale? En el reino del sur se quedó Judá y en el reino del norte o la casa de Israel fueron 10 tribus. Entonces, ¿de qué está hablando esta viña? La viña es considerada el reino del norte. Dice, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Entonces, aquí ya te está hablando del reino del sur. Entonces, la viña es considerada el reino del norte y el reino de Judá es una planta deliciosa. ¿Por qué una planta deliciosa? Porque ellos se siguieron quedando con la palabra del Señor, ellos se siguieron quedando con la Torá, ellos se siguieron quedando con los profetas, pero el reino del norte se dispersó entre las naciones. ¿Y cuál fue su pecado? Que hubo mezcolanza, que se empezaron a mezclar y a agarrar dioses, costumbres, fiestas que ellos, el Señor, no les había mandado hacer. ¿Sale? Dice, esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor.
esta viña es del Señor. Pero a causa del pecado de esa viña, de ese reino del norte, empezó a haber cardo y espinos. En lugar de juicio, vileza. En lugar de justicia o obediencia, clamor. Él esperaba que su viña diera, a causa de que fueron dispersos entre las naciones, Dios esperaba que diera uvas, pero no, dio uvas silvestres. ¿Por qué? Porque se empezaron a mezclar. Se empezaron a mezclar y lejos de entender su pueblo, se hizo de dura cerviz, de duro corazón. Su corazón se dividió. Dice Jeremías 12:10, está también en la pantalla. Fíjate cómo empezó. Cuando tú comienzas a leer el libro de Oseas, te percatas que algo que hizo extraviar al pueblo fueron los que estaban al mando, eran los que estaban como líderes. Y eso es algo, hermano, que pesa mucho, porque los líderes, los pastores, los que están a cargo de congregaciones, los que están a cargo de rebaño, tienen o tenemos la responsabilidad de guiar al pueblo al Señor, a la verdad, al camino, a la justicia, que es Jesús. Pero en muchas ocasiones no pasa eso. Fíjate lo que dice Jeremías 12:10. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloro sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Fíjate, sembraron trigo. ¿Para qué era el trigo? Para dar pan, para dar sustento. Y cegaron espinos. Tuvieron la heredad, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, mas no aprovecharon de nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Así dice Jehová contra todos mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver cada uno a su heredad y a cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieron los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre diciendo, vive Jehová, así como enseñoraron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Entonces, hay algo que se llama poda o limpieza y hay algo que se llama tala. El Señor les dijo, ¿no quieres ser limpio? ¿No quieres que solamente haya poda en ti? Entonces te voy a tener que talar. Y eso también puede pasar contigo y conmigo, porque nosotros somos parte del pueblo del Señor. Nosotros somos también ese pueblo del norte, ese Israel o casa de Israel, esas ovejas perdidas. Dice a un versículo, si no pasé por alto los pecados de mi pueblo, ¿crees que a ti que vienes como uva silvestre te perdonaré? Fíjate lo que dice Deuteronomio 29, 16, 20. Está en la pantalla. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera
y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que en la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. ¿Y eso qué significa? Que tu nombre no estará escrito en el libro de la vida. La limpieza, la poda, es en el transcurso de nuestro caminar en Cristo. Y la poda duele, claro, hermano. La limpieza duele, claro, hermano, porque el Señor empieza a quitar toda aquella basura, toda aquella inmundicia, toda aquella mentira, todo aquello que nos estorba para que demos más fruto. ¿Duele? Claro. Duele porque es menguar a nuestra carne, es decir no, y que el Señor trabaje en este barro. Pero si viene la tala, ¿qué crees? Ya no se va a poder hacer otra cosa, porque la tala es cortar de tajo. ¿Y sabes qué hacen con el árbol que talan? Lo echan al fuego. Y dice la escritura, donde es el llanto y el crujir de dientes. ¿Tú qué quieres, hermano? Si tu corazón está dividido, si tu corazón está tibio, si le estás jugando a ser cristiano, si estás jugando a que hoy sirvo a Dios, pero mañana no, a que hoy le alabo y lo glorifico porque me bendijo, pero mañana no porque no tengo, entonces estamos jugando. Estamos siendo ese viñedo que estamos dando fruto para sí mismo. ¿Y sabes qué va a producir? Cardo y espina, tu vida. Y una raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Qué es la hiel? La hiel, hermano, es amargura. La hiel es bilis. La hiel es ira. Y el ajenjo es una planta que se toma, ahorita es considerada una planta que se toma para problemas digestivos, pero es una planta que al hacerla té sabe tan amarga. Entonces, ¿qué va a haber en nuestra vida si nosotros seguimos tras otros dioses? Si nuestro corazón está dividido, aparte de que nuestra vida va a producir cardos y espinos, también vamos a tener amargura en nuestra vida. Continuamos en Oseas del 3 al 6. Oseas del 3 al 6 dice, seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Fíjate, ni siquiera estaban confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaban confiando en un rey que era hombre, hombre como tú y como yo, hombre que se equivoca, hombre que pone piedra de tropiezo. Y dicen, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? 4. Han hablado palabras, jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. En otra palabra, el juicio florecerá como amargura, como amargura. Estamos pasando tribulación, hermano, a causa del nombre de Cristo o a causa de nuestra desobediencia. Porque si es a causa de nuestra desobediencia, esto es lo que vamos a florecer. Nuestra vid
va a florecer ajenjo, amargura. Dice, en los surcos del campo, por las becerras de Bet Amén, serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será llevado a Asiria como presente al rey de Yaret. Efraín será avergonzado e Israel avergonzará su consejo. También es considerado la casa del norte o la casa de Israel como la casa de Efraín. ¿Sale? Aquí viene una palabra que es Ben Aben. Esta palabra Bet es casa y Aben es iniquidad, pecado, vanidad. De hecho, hay otra palabra que es Bet, Bet-Het, Bet-El, y es casa de Dios. ¿Sale? Esta palabrita Bet es casa. Siempre que encuentres Bet es casas, pero depende lo que diga después de la comilla o del guioncito. Este es Bet Aben. Las becerras de la casa de iniquidad o de la casa de vanidad serán atemorizados. ¿Sale? Y luego dice, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria. En el hebreo, hermanos, esta palabra sacerdotes, hay dos definiciones. Los sacerdotes que eran del Señor se les llaman Cohen, Cohen, si no mal recuerdo. Pero los sacerdotes que idolatraban varios dioses se les llama comer. ¿Sale? Entonces son dos definiciones. Aquí te está hablando de sacerdotes idólatras, no dos sacerdotes del Señor. ¿Sale? Los sacerdotes fieles. No, te está hablando de aquellos sacerdotes comer que idolatraban varios dioses. ¿Sale? Fíjate lo que dice Juan 15. Está en la pantalla, dice Juan 15. ¿Quién es la vid? Por supuesto que Jesús. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano, ¿te acuerdas? Que en las partes o en la morfología de la vid viene el brazo y en el brazo sale algo que se llama pámpano. Dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Esta palabra limpiar es poda, no tala, es poda, para que lleve más fruto. ¿Por qué nos limpia el Señor? Para llevar más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por mi palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Hay una característica, a veces cuando en la vid está frágil el brazo, lo que pasa con el pámpano es que se empieza a caer, se empieza a caer, se empieza a caer y se termina de caer completamente. ¿Y qué crees? Ya no puede llevar fruto. Por eso aquí dice que ninguno puede llevar fruto si no es que está agarrado desde la raíz. Me quedé 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan al fuego. ¿Ya viste qué hacen con lo que se cae? Con lo que se cae al suelo, sea árboles, sea planta, sea hoja, si es hojarasca, se lo lleva el viento, se lo lleva el viento. Pero si es planta, si es pámpano, aun si es un árbol, se echa al fuego y arden. 7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor.
¿Cómo es permanecer en su amor? Aquí viene la respuesta. Si guardáis mis mandamientos, permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis, que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os Él los dé. Estos mando que améis unos a otros. Porque a veces nuestras oraciones no son contestadas, sí, por incredulidad, por falta de fe, pero también por desobediencia, porque no hemos llevado fruto. ¿Sale? Entonces, Jesús es la vid. Y si nosotros estamos arraigados en esa vid, tenemos que ser limpiados. De repente, tenemos que estar en poda por cierto tiempo, pero no en tala. Fíjate lo que dice Génesis 49. Aquí se confirma nuevamente que Jesús es la vid. Esta es una profecía hermosa, hermanos. Génesis 49 es cuando Jacob le da las bendiciones a las 12 tribus. Y aquí, en una de las tribus que es Judá, que es de donde sale nuestro Señor Jesucristo, viene la profecía de Jesús. Fíjate lo que dice. No será quitado el cetro de Judá. ¿Por qué? Porque todos los de Judá eran reyes. De ahí salieron todos los reyes, como el rey David y muchos reyes, ¿no? Dice, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. ¿Qué es Silo? Aquel que trae paz. ¿Quién es aquel que trae paz? Jesús. Este Silo es Jesús. Y a él se congregarán los pueblos. Fíjate esto. Atado a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. ¿A dónde estaba atado el pollino? Atando a la vid su pollino. ¿Ves la relación? Vid, pollino. ¿Por qué un pollino? Porque él entró en un pollino, en un hijo de asna. Y a la cepa el hijo de su asna. ¿Qué es la cepa? Ahorita vamos a ver porque esto va a estallarte la cabeza igual que cuando yo lo estaba leyendo estalló mi cabeza. Y a la cepa el hijo de asna. Lavó en el vino su vestido. ¿Por qué? Porque la vid, cuando produce las uvas se utilizan para producir vino. Lavó en el vino su vestido. ¿Por qué? Porque estaba atado a la vid. Y en la sangre de uvas su manto. Queda la vid, uvas. Y después de las uvas las hacen vino. Y eso representa la sangre de Cristo. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. ¿Ya te fijaste cómo la palabra de Dios está relacionada de Génesis, Apocalipsis, de Apocalipsis a Oseas? ¿Cómo está relacionada? Gloria a Dios por eso. Aquí está la cepa. Esto es la cepa y tiene cuatro partes. El pulgar, trozo de sarmiento con un número variable de yemas que se deja al podar la cepa. Brazos, encargados de conducir los nutrientes y repartir la vegetación y los frutos del espacio. Estos brazos, yo no sé si te acuerdas de la vid, ahorita te la vuelvo a pasar, pero la vid están los brazos, inmediatamente de los brazos sale lo que es el pámpano. Los brazos llevan todos los nutrientes por dentro. Si tu raíz es Jesús, todo tu tronco, todo va pasando los nutrientes. ¿De qué? De Jesús. Tú vas a reflejar a Jesús. Por ende vas a dar frutos.
¿sale? De conducir nutrientes y repartir la vegetación y los frutos en el espacio. Sarmiento, nuevas ramas que la vid produce cada año. Tronco, de aspecto retorcido, agrietado, recubierto por una corteza que se desprende en tiras longitudinales. Entonces, esto es una cepa. ¿Qué decía la profecía? Atado a la vid su pollino, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo del asna. Entonces, esa vid se confirma lo que dice Juan 15. La vid es Jesús. Y si nuestra vid no es Jesús, no podemos llevar fruto. Y si aparentamos estar en la vid, ¿qué crees que tu fruto va a ser fruto silvestre? ¿Sabes qué es un fruto silvestre? ¿Sabes qué son uvas silvestres? Que son amargas, que no se pueden comer, que te hacen daño. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Fíjate lo que dice Amos, ya mero concluimos, Amos 6, del 11 al 14. Dice, porque aquí Jehová mandará e irá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Está hablando de las dos casas. Correrán los caballos por las peñas, ararán en ellas con bueyes, porque habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo. Vosotros que os alegráis en nada, ¿qué decís? ¿No hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Araba. Ahí ya les estaba diciendo, pues los tengo que exiliar, les tengo que mandar juicio, a ver si entienden. Y fíjate, hace rato hablábamos de esta casa, casa de Abén, que es casa de iniquidad, casa de vanidad, casa de pecado. ¿Y qué crees? Al lado está esta casa, Bet-tel, que es casa de Dios. Estaban súper cerquitas, pero ellos prefirieron esta casa en lugar que casa de Dios. Y muchas veces así estamos. O está nuestro corazón, como decía, o sea, dividido. Hoy aquí, pero mañana acá. El día de reposo aquí, aquí, en casa de Dios, pero de lunes y toda la semana en casa de Bet a Bet, en casa de iniquidad. Y así no la vivimos. Así no la vivimos, hermanos. Aquí está la profecía, Segunda de Reyes 17:3. Recuerda, hermano, que en la palabra de Dios hay un Oseas que es rey y que fue malo. Y está Oseas, el profeta. No te confundas, ¿sale? Segunda de Reyes 17:3. Bueno, desde el 1 dice, en el año deudécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, el rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagó tributo. Si tú continúas leyendo esto, dice que este rey, Salmanasar, se quedó 3 años ahí con el pueblo de Dios y después se cansó y se los llevó a Siria, al pueblo de Dios. Este rey Oseas no es el profeta. Este rey fue un rey malo del reino del norte. ¿Sale? Entonces no nos confundamos con, ay, ese Oseas, ¿por qué dicen una parte que hizo lo malo ante el... No, una cosa es que Oseas era un rey del norte e hizo lo malo y el Señor permitió que llegara este rey de los asirios, Salmanasar, y fuera su siervo y pagaran tributo. Se quedó 3 años y ya después se los llevan a Siria a dispersarlos. ¿Sale? Y Oseas también es el profeta, pero no es el mismo personaje. ¿Sale? Isaías 27:2 dice, en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré. La guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla? Espinos y cardos, yo los hollaré.
los quemaré aún, o forzará a alguien mi fortaleza. Haga conmigo paz, sí, haga conmigo paz. Déjame ver dónde me quedé, porque creo que leí hasta el 3:10. Vamos a leer ya todo de corrido lo siguiente. Me quedé hasta el 6, pero ese no lo traigo aquí en las diapositivas. Vamos a leer Oseas 10 del 7 en adelante. Dice, de Samaria fue cortado su rey, como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Desde los días de Gabaa hasta, desde los días de Gabá has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla de Gaba contra los inicuos, y los castigaré cuando los desee. Y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré su lozada cerviz. Haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones de Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, segad para nosotros en misericordia, haced para nosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y cegasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de su batalla, como la madre fue destrozada con los hijos. Así haré a vosotros, Bet-El, por causa de vuestra gran maldad, a la mañana será de todo cortado el rey de Israel. Esta palabra, hay una palabra que viene en el 12 que es barbecho. Barbecho, hermanos, es una tierra sola para volver a sembrar. ¿Sale? Entonces, ya concluimos el capítulo 10, pero quiero que volvamos a leer esta escritura. Isaías 27:2. Vaya, ve preparando tus comentarios, hermano. Dice, en aquel día, cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo, Jehová, la guardo. Cada momento la regaré. La guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo para mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla de espinos y cardos? ¿Por qué está diciendo el Señor, quién podrá contra mí batalla de espinos y cardos? Porque a causa del pecado salían espinos y cardos, salía hiel y ajenjo. Pero él dice, yo puedo destruir eso. Dice, yo los hollaré. ¿Qué hollará? Los espinos y los cardos, los quitará, los desarraigará para que ya no haya amargura, para que ya no haya espino, para que ya no haya hiel, para que ya no haya ajenjo. Los quemaré a una. ¿O forzará a alguien mi fortaleza? En otras versiones tú vas a encontrar, ¿podrá alguien conmigo? Y esta frase, hermano, me encanta y quiero que te vayas con esto. Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Pon tu nombre ahí, hermano. Le decía ahorita en lo que leímos en ese, Efraín es una novilla domada, es una asna. ¿Sabes cómo se redime al asno? A través de un cordero. Y esto tú lo vas a encontrar en la ley. Esto tú lo vas a encontrar, ahorita te digo la cita bíblica, Éxodo 13:13. Él entró en un pollino, en una hija de asna. ¿Por qué? Porque era la única manera de reedificar, restaurar a la asna a través de un cordero. ¿Quién era el cordero? Jesús iba arriba del pollino, del hijo del asna, y a Efraín le dice novilla, asno montés. Entonces, nosotros también somos Efraín, nosotros somos ese asno.
y que solo el Cordero podía venir a restaurarlo. Solo a través del Cordero se podía venir a pagar el precio. Esto lo puedes encontrar en Éxodo, te dije, Éxodo 13:13. ¿Sale? Que se puede redimir el asno a través de un cordero. El asno estaba, él entró en un asno, en un hijo de pollino, más bien en un pollino hijo de asna. Y el cordero estaba arriba, que es Jesús. Pero fíjate, esta última frase, hagan conmigo paz y hagan conmigo paz, te lo voy a leer en esta versión y quiero que le pongas tu nombre. Sí, Israel, sí, Carolina, sí, ponle tu nombre. Quiere que yo lo proteja, deberá reconciliarse conmigo. Tendrá que hacer las paces. Esta es otra versión de lo último que leímos. Esto, haga conmigo paz, sí, haga conmigo paz. ¿Qué quiere decir? Haga conmigo las paces. Si quieren seguir siendo protegidos, limpiados y no talados, hagan conmigo las paces. El Señor le vuelve a decir a su pueblo, ya no adulteres, ya no seas Gomer, ya no seas, ya no vuelvas a prostituirte, ya no vuelvas a adulterar, haz las paces conmigo. Hermano, quedémonos con esto. Si tú quieres que el Señor te proteja, debes reconciliarte con Él. Vas a tener que hacer las paces, pero cuando se hacen las paces, se confiesa el pecado. Y después de que se confiesa, no es llorar, no es decir, me arrepiento, Señor, de lo que hice, porque eso lo podemos hacer todos. El arrepentirse es que cuando se te vuelva a presentar la situación, tú ya no caes, tú ya no reincides en eso de donde el Señor te sacó o te perdona, porque si no, entonces solo estás pisoteando la sangre del Cordero. Hasta aquí, hermanos. ¿Alguien quiere comentar algo? Adelante, hermano Gerardo. Hola, Caro. Hola, Fíjate, me llama mucho la atención justamente porque ayer se hablaba de Jesús y la Samaritana y me ayudaba a considerar ahorita justamente lo que comentabas, porque para mí, ser cristiano es un estilo de vida y al final de cuentas debemos de actuar como imitadores de Cristo. Y me mandaba justamente la atención esa situación de cómo, bueno, si hoy analizáramos a los samaritanos o hiciéramos una comparación, es como si nosotros fuéramos los judíos y los católicos fueran los samaritanos, por decir así. Mm, utilizando una analogía, por decir, de alguna forma. Y me llamaba mucho la atención de cómo Jesús se acercaba a la samaritana y sin ese juicio, sino de alguna forma... mm, Bueno, tratar a las personas con gracia, y si entendemos la gracia, pues la gracia es tratar a las personas con amor, aunque no se lo merezcan. Y así es como nuestro Señor nos trata a nosotros, y de hecho lo hacía con la samaritana, ¿no? Y de hecho, algo que comentabas es eso, ¿no? Como a veces tenemos ese corazón dividido y en lugar de actuar conforme a nuestro Señor Jesús, actuamos conforme a nuestras emociones, ¿no? ¿Cuántas veces actuamos por arrebato? De hecho, hace rato estaba hablando con un hermano y estábamos platicando, bueno, yo me acordé mucho del cuento que todos leímos de niños o que nos contaron de niños que era sobre la liebre y la tortuga, ¿no? Cómo
dos actitudes diferentes te pueden llevar a distintas situaciones. Por ejemplo, que en ese cuento, si todos lo conocen, pues la tortuga siempre fue constante, siempre miró el propósito y lo cumplió. Y la liebre, al creerse ya vencedora, pues se acostó a dormir y terminó perdiendo la carrera. Y es lo mismo con el Señor, porque si lo leemos o sea, la paciencia es la clave de todas las cosas, ¿no? Y es lo que nos ayuda a que nuestro corazón de alguna forma no esté dividido. Y si lo leemos en Romanos 5:3, 5:3-5 dice, y solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esa misma situación, por ejemplo, lo podemos ver ahorita con hacerlo semejante con lo que hace el campesino, ¿no? Al preparar el campo para que se produzca vides, para que se produzca fruto en las tierras, pues el campesino sin, sin tener, él probando su paciencia, pues lo que va a hacer es preparar el campo y arrojar semillas, esperando que en un momento vengan las lluvias y de alguna forma rieguen los campos. Y así es como nosotros debemos de actuar, debemos de actuar con esa paciencia que el Señor, esperar que el Señor nos forme, pero no solo que el Señor nos forme, sino también nosotros poner de nuestra parte para de alguna forma mejorarnos nosotros y cuando venga a procurar ese campo, pues nosotros ya tengamos de alguna forma, aprendamos a desarrollar esas cualidades que el Señor quiere para nuestras vidas y que nuestro corazón no se divida, porque ¿qué es lo que pasó con Saúl? Saúl, muchas veces se desesperó, no tuvo paciencia, no desarrolló, no trabajó en sí, no trabajó junto con el Señor y al final de cuentas, cuando vino la prueba ofreció el holocausto antes de tiempo, ¿no? A raíz de la desesperación y pues el Señor lo terminó desechando. Y es lo mismo con nosotros, a veces creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero no tenemos esa prudencia de analizarnos nosotros mismos y estamos pues llevando de alguna forma esas raíces de amargura, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en Jonás. Jonás estaba tan enojado con el pueblo de Nínive que no quería ir a predicar la palabra del Señor. Tanto fue así que al final se escucha cómo se molesta porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Pero ahí te das cuenta cómo muchas veces a nosotros nos mandan de alguna forma a predicar la palabra o a dar ejemplo en nuestro diario vivir, pero esas situaciones que nos hacen juzgar o tratar a otras personas de distinta forma, se nos olvida ese, es, esa de ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo, como te decía en un principio, la samaritana y Jesús. Jesús se acercó a esta samaritana y de alguna forma sembró esa necesidad de acercarse al Señor. Y al final de cuentas, pues la samaritana tanto fue así que fue a su pueblo y regresó con más personas. Y nosotros debemos de tener esa imitación, ser imitadores así de Jesús. Y sin embargo, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que vemos a las personas en la calle que están haciendo cosas, pues al final de cuentas que no son gratas a Dios, pero algo que me hacía considerar el Señor por una situación que viví hace poquito. El Señor me hizo sentir que a poco yo me burlaría así, si sería capaz de burlarme de una persona, de un niño que no sabe o de una persona que es ignorante. Si a mí me gustaría que yo fuera ese ignorante y que una persona que de alguna forma sabe más que yo, se burlara de mí. Y me hizo considerar que muchas veces caemos en esa soberbia, ¿no? Y en lugar de sembrar en los corazones esa semilla de esperanza, esa semilla de fe de que el Señor puede escucharlos, muchas veces nosotros sembramos ese ajenjo, sembramos esa hiel, ¿no? En esas personas. Y cuántas veces no has escuchado, porque a mí me ha pasado, hay personas que se acercan a mí y me dicen, ¿en serio tú eres cristiano? Porque yo conozco a muchos cristianos
y en lugar de explicarme de la forma que tú lo estás haciendo, me he sentido juzgado, me he sentido atacado. Entonces, de hecho, aquí lo vivimos hace unos años, ¿no? De un niño que no quería acercarse, pues, a escuchar de la palabra de Dios porque tenía un amigo que era cristiano y el amigo pues lo atormentaba o lo hacía sentir mal. Entonces, algo que me hacía considerar era eso, que para no tener ese corazón dividido, pues al final de cuentas tenemos que no solo seguir a nuestro Señor Jesucristo, sino ser imitadores de la forma en cómo Él se comportaría en cada aspecto de nuestra vida. Y eso es algo que me hacía considerar ahorita, Caro. Gloria a Dios. Adelante, hermana Fanny. Gracias, buenas noches. Ahorita con el que leíste Isaías 27:2, me hacía considerar el Señor que independientemente de todo, si nosotros tomamos la decisión de elegirlo a Él, está bien padre lo que dice en ese, "Am, a cada momento regaré mi viña, la guardaré de día, de noche y de día para que nadie la dañe". O sea, no solo te va a procurar, te va a cuidar, te va a dar ese crecimiento. Y aparte de todo, te va a guardar de quien quiera hacerte mal. Y en el versículo 4 que dice, no hay en mí enojo, o sea, considerando así de, ok, yo sé que a lo mejor eres torpe, pero aún así hay misericordia y hay amor para ti. Qué bonito darte cuenta que tienes un Dios que, aún conociendo tu condición, aún sabiendo que pues finalmente somos pecadores, te ama de tal manera que te quiere cuidar así, tan, tan detalladamente, y no solo te va a cuidar, sino te va a ayudar a crecer. Algo también que me llamaba mucho la atención es que en varias partes de la Biblia te dice que el pueblo es necio y Dios de repente se enoja y así como que, ay, no, o sea, los voy a dejar que sean esclavos, que padezcan. Y siempre después de eso te dice, pero si vuelves a mí, pero si te pones a cuentas, pero en esta ocasión algo que me llama mucho la atención es como dice los que ahora sí va a haber tala. Dios siempre es misericordioso, pero va a llegar un momento en el que te va a decir hasta aquí. Sí hay misericordia, sí hay perdón, pero si tú no estás valorando el sacrificio, si tú no estás teniendo ese temor y ese respeto por Dios, va a llegar un momento en el que va a decir, yo lo intenté, pero tú no quieres. Y dice la palabra que fuera de Él nada podemos. Si no tenemos ese cuidado por procurar nuestra relación con Dios, pudiéramos llegar incluso a lo que le pasó a Sansón, que no sabemos en qué momento se pueda ir el espíritu de nosotros. Entonces, aquí nos muestra dos cosas. Uno, si seguimos en nuestra necedad, vamos a ser talados. Pero si de verdad reconvenimos nuestros caminos y retraemos nuestro pie y pedimos perdón, nos ponemos en paz con Él, nos ponemos a cuentas, Él nos va a traer esa promesa de cuidarnos y procurarnos en todo. Ese era el comentario. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, sí, te diste cuenta en la última cita que leímos, es el Padre, o sea, es el Padre diciéndonos, no hay en mí enojo. Si has tenido la oportunidad de que te molestas con tus hijos, llega un momento de tus hijos te dicen, pero ya no estás enojada, pero ya no estás enojado. Y el Señor mismo dice, no, no hay enojo. O si en mí no hay enojo, yo puedo quitar la hiel, el ajenjo, los espinos, los cardos, yo puedo limpiarte, pero depende de ti que quieras hacer las paces. Hermano, el amor del Señor, la misericordia, su gracia es tan maravillosa que hasta hoy en día te dice, haz las paces conmigo, ponte a cuentas y haz las paces y empezamos de nuevo nuestra relación tú y yo, de padre e hijo, o de esposo, esposa. Pero ven y haz las paces. Pero a veces no queremos dar nuestro brazo a torcer, hermanos. Somos orgullosos, somos vanidosos, estamos en la casa de ven a ven.
en esa casa de pecado, de impiedad, y está dividido nuestro corazón. ¿Alguien más, hermanos, o damos gracias? Buenas noches, Caro. Buenas noches. Fíjense cómo hablar de la vid, pues es hablar de uvas, hablar de vino. Y el primer milagro que hizo Jesús fue en una fiesta. Se les acabó el vino y él mandó traer, que llenar unos recipientes para, con agua y los convirtió en vino. Desde ahí Jesús ya se estaba mostrando y hay varias escrituras que dicen vino para los amargados. Y nosotros como humanos, si nos damos cuenta, cuando andamos así medio tensos, si alguien se toma una copita de vino, se relaja. Pero si no tiene fe, pues se va como yo, ¿no? De que quiero más alcohol y alcohol porque es lo que me está ayudando a sentirme bien. Perdón. Y espiritualmente Jesús le estaba diciendo que, como decía la escritura, ¿no? De Isaías, yo soy la vid. Entonces tenemos que dar los frutos. Estando con Él tenemos que dar los frutos, pero que sea algo totalmente serio, por decirlo así, porque cuántas veces se ha hablado en la iglesia que la iglesita, que se juega la iglesita, y no hay una cosa seria realmente, un compromiso real de querer hacer las cosas conforme al Señor, porque no hay de otra, ¿eh? Es como en un trabajo tú vas y te piden ciertos requisitos. Y tú llegas con ciertos requisitos y hay que te piden tu INE, que te piden que esté de tu domicilio, pero que te falta tu hoja rosa del seguro. Híjole, pues es que no lo puedo contratar. ¿Pero por qué? Deme chance. No, no lo puedo contratar porque es un requisito y es necesario. Pues muévete, corres y te vas y vas al seguro y de una u otra manera a ver cómo le haces, pero obtienes tu hoja rosa para ir a trabajar. Y lo del mundo lo hacemos re bien, hasta para una fiesta. Vas a hacer una fiesta y te consigues padrinos de todo y ya está la fiesta y se hace la fiesta. Y con el Señor es lo mismo. También hay ciertos requisitos. Y por eso ahí lo que decía, ven a paz conmigo, estar en paz conmigo y yo voy a estar en paz con ustedes y yo te voy a procurar y yo esto y yo lo otro. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Creador. Estamos en un mundo donde ahorita ya en este tiempo ya pesa mucho la tecnología, pesa mucho lo que digan otros, pesa mucho lo que hay tantos falsos profetas y tantas cosas que la gente se deslumbra. Pero a final de cuentas, todo eso es vano. Allá el Señor en el libro de la vida no está apuntado. Fulano de tal dentista, fulano de tal doctor, fulano de tal ingeniero, fulano, ahí no está tu profesión. En el libro de la vida se está apuntado por los frutos que tenías y todo eso se engloba en amor. A ver, cómo amaste a tu prójimo? Como a ti mismo, pues si ni siquiera tú te amabas, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Si dices que me amas a mí, pero la escritura dice, pues qué fácil es amar al que no ves, pero a tu hermano que lo ves, no lo amas, entonces como que es contradictorio. Y por el Señor no se le pasa nada, entonces, pues como siempre decimos, la salvación es individual y cada quien tiene que luchar por esa salvación. Cada quien va a luchar por esa salvación y cada quien, no sé cuántos estaremos o no estaremos, quizás de los que estemos reunidos aquí o en la iglesia, que lleguemos a estar apuntados en el libro de la vida. Ahí ya es individual, todos tenemos que, cada quien, esforzarnos y hacer lo mejor posible por estar inscritos, como cuando alguien iba al examen quizás para media superior, ¿no? Que tienes que ir a hacer el examen y que ahí vas, que buscas la dirección y ahí vas a buscar la dirección y haces el examen y luego vas y buscas a ver si saliste apuntado. Sí, no salí, sí, no me quedé en la UNAM,
y no me quedé en esto, no me quedé en el otro. Pero vas buscando otras opciones y con el Señor así es, de una o de otra manera buscarle, 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 pues hasta, ya hasta el final, final, pues si lo encontramos o no, ¿no? Ese era mi comentario. Pues gracias a Dios, hermanos. Pues vamos a dar gracias, hermanos, por la palabra y seguir poniéndonos a cuentas con el Señor, porque somos su viña, hermanos. Eh, Dispongamos nuestro corazón a hacer las paces con el Señor. No permitamos que nuestro corazón esté dividido o esté duro. ¿Sale? ¿Ibas a comentar algo? ¿No? Ok. Pues bueno, vamos a dar gracias, hermanos. También comentarles, agradecemos a todas sus oraciones. Gracias a Dios ya nos entregaron desde ayer el camioncito y gracias a Dios ya anda bien porque andaba ahí prendiéndole unos focos en el tablero, pero gracias a Dios ya no lo entregaron. Muchas gracias por sus oraciones. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te damos muchas gracias, Padre, porque todo lo bueno, Señor, procede de ti. Gracias, Señor, porque nos permitiste conectarnos. Gracias, Señor, porque nos permites aprender de ti. Nos permites ver que tu palabra, Señor, toda se relaciona y que tú eres esa vid, Padre, y que si nosotros no estamos ahí contigo, arraigados, Señor, si no somos esos pámpanos, Padre, Señor, no vamos a dar fruto. Señor, te pedimos que no nos tales, Señor, sino que tengas misericordia, Padre, y que seamos limpiados, Señor. Queremos ser podados, pero no talados, Padre. Ayúdenos, Señor, a que nuestro corazón no esté dividido, a que no estemos jugando, Padre, al ser cristiano o al decir que creemos en ti, Señor, y actuemos de diferente manera, Padre. Que seamos unas personas en la iglesia y otras en otra. Padre, te agradecemos mucho, Padre, tu palabra. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que tomes en control todas las situaciones, Señor. Que sigas hablando, Señor, a tu iglesia, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Te damos muchas gracias, Señor. Te damos toda la honra, la gloria y la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga y nos vemos primeramente Dios el día de mañana. Bye.